Constitución Política de Colombia, 1991-2011. 3 candidatos a la presidencia asesinados en medio de una gran crisis de institucionalidad por la que atravesaba el país, agravada por la fuerte injerencia del narcotráfico, motivó a un grupo de estudiantes universitarios a impulsar el proceso conocido como la Séptima Papeleta, que desembocó en 1990 en la convocatoria de una asamblea constituyente y con ella la redacción de una nueva Constitución Política de Colombia. Teniendo una constitución que decía que los poderosos estaban en el Capitolio sin romper el Estado de Derecho, sí revolucionarlo en derecho y al derecho para poner la soberanía en cabeza de los ciudadanos. Entonces no era nada fácil poder decir, hágase ahora una constituyente. Teníamos en nuestras manos las posibilidades de construir una institucionalidad para los próximos 100 años y a eso nos sentamos a hacer. Habíamos ensayado un esquema, 105 años, que el país se construía de arriba hacia abajo, del Capitolio hacia abajo, de los políticos hacia el pueblo, de la nación hacia el municipio. Digo, ensayemos un mecanismo con una lógica distinta, y es una nueva legitimidad que se construye de abajo hacia arriba, en diálogo permanente, en deliberación permanente, y eso es lo que llamamos 20 años. Fue una constitución que se elaboró en el término de 6 meses con una agenda muy apretada, a la cual concurrieron 72 constituyentes de las más diversas tendencias políticas, ideológicas, religiosas, de condición, de clase social, y por consiguiente construir un acuerdo para diseñar las instituciones del país y plasmarla en una constitución no fue fácil. Pues era un salón acondicionado para esas sesiones, no tenía ventanas, estaba en un sótano. Y entonces allá estábamos en otro planeta, no sabíamos si era de día, de noche, qué hora era. Si uno no miraba el reloj no se enteraba qué horas eran. Trabajábamos 16, 18 horas. Estábamos en la idea de construir una institucionalidad duradera. 72 visiones de un mismo país debatieron durante 6 meses la Carta Magna que regiría al país en el milenio que se avecinaba. Ninguno de los derechos fundamentales se ha reglamentado por el legislador, y en esa omisión del Congreso va a encontrar usted muchas de las razones por las cuales la gente ha acudido con tanta frecuencia a la acción de tutela para buscar la protección judicial de sus derechos fundamentales. Con la responsabilidad de no defraudar la esperanza que Colombia tenía en la constituyente, sus integrantes lucharon contra las fuerzas oscuras que se les opusieron. No es una varita mágica. Nosotros tuvimos que superar 2 grandes enemigos del proceso constituyente, que fueron los violentos y los corruptos. Los violentos, sobre todo las FARC, trataban de exagerar las virtudes de un proceso constituyente. Ellos decían que eso iba a haber más o menos ríos de leche y miel apenas entrara en vigencia la Constitución. Y por otro lado, los tramposos, lo que en lugar de exagerar las expectativas para luego llenarnos de odio ante algún tipo de frustración, los políticos tradicionales, algunos de ellos corruptos, lo que decían, hombre, aquí no hay necesidad de hacer cambios en las reglas, aquí lo que necesitamos es aplicar las reglas existentes, de eso no necesitamos mover mucha cosa. El expresidente César Gaviria promulgó el 4 de julio de 1991 la nueva Constitución, que entró en vigencia y a la fecha ha tenido 29 modificaciones. Algunas de ellas son buenas, pero yo creo que son las menos, las buenas. Varias son inocuas, insustanciales, como por ejemplo haber penalizado la dosis personal. Reformas importantes, la que incorporó nuestra legislación interna al Estatuto Penal de la Corte Penal Internacional de Roma. Reformas negativas, sin duda, la reelección presidencial. Y en julio tendremos 4 reformas adicionales más. De manera que vamos a llegar a los 20 años, no con 29 reformas, sino con 33 reformas. Aun cuando la Carta Magna ha pasado por varias cirugías, su columna vertebral continúa intacta. En medio de todo, lo fundamental sigue vivo, sigue bien. Como toda obra humana, necesita retoques y mejoras. Pero el país de hoy es muy distinto al país de antes de 1991. La Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia.
Constitución Política de Colombia, 20 años.